Vivir cerca de los hijos en la vejez es el camino hacia la verdadera felicidad, o puede conducir a un mayor sufrimiento. Muchas personas creen que, a medida que envejecen, lo mejor es vivir cerca de sus hijos, para que les cuiden y les rodeen. Pero, ¿es esta siempre la opción correcta? Las enseñanzas del Zen y el budismo sugieren lo contrario. El Buda Gautama dijo una vez que el apego conduce al sufrimiento. ¿Es posible que, en la vejez, el apego a la familia sea también fuente de dolor? Exploremos esta cuestión a través de la lente de una historia zen, desentrañando las capas más profundas de por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez podría ser el mayor error de tu vida. 1. El deseo de cercanía. Un anciano que había pasado su juventud y su madurez trabajando diligentemente, formando una familia y manteniendo a sus hijos, se sintió cada vez más cansado a medida que la vejez se apoderaba de él. Su pelo se volvió plateado, su cuerpo se puso rígido y la energía inagotable que una vez tuvo ahora parecía un recuerdo lejano. Con el paso de los años, sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, mudándose a lugares lejanos para perseguir sus carreras y sueños. El hombre se encontró solo en una casa tranquila que antes bullía de risas, discusiones y el zumbido diario de la vida familiar. Empezó a sentir que el vacío de la vejez le invadía el alma. Pensó, quizá haya llegado el momento de vivir cerca de mis hijos. Ellos cuidarán de mí y ya no me sentiré tan solo. ¿No es deber de los hijos cuidar de sus padres en la vejez? Así que recogió sus pertenencias y se mudó a un lugar no muy lejos de uno de sus hijos. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Le acogieron calurosamente, sus nietos corrieron a saludarle y sus hijos le prometieron que le visitarían a menudo. Sintió que esta decisión le había acercado al amor y el calor que echaba de menos. Pero poco sabía que esta misma decisión pronto comenzaría a desentrañar la paz que buscaba. 2. En los primeros meses, el anciano estaba lleno de alegría. Sus hijos le visitaban los fines de semana, sus nietos reían y jugaban a su alrededor, y él sentía que su vejez sería ahora tranquila y feliz. Pero poco a poco empezaron a producirse cambios sutiles, cambios que él no notó al principio. Las visitas de sus hijos se hicieron menos frecuentes. Cuando les llamaba, solían responderle, «Estoy ocupado» o «Vendré más tarde». Los nietos, antes tan ansiosos por verle, tenían ahora sus propias actividades e intereses que les mantenían ocupados. Se encontraba sentado solo, esperando a que alguien le llamara, esperando a que alguien le visitara, esperando la compañía que tanto ansiaba, la felicidad que creía que le daría vivir cerca de su familia, empezó a desvanecerse. Se sentía como un extraño en sus vidas, sin formar parte de sus rutinas diarias. Se dio cuenta de que, aunque vivía cerca de sus hijos, la distancia entre ellos no se había reducido realmente. Un día, tras otra tarde solitaria, se sentó a meditar, contemplando sus sentimientos. Recordó las palabras de Buda: el apego es la raíz del sufrimiento. Empezó a preguntarse, ¿estoy demasiado apegado a mis hijos? ¿He puesto mi felicidad en sus manos, esperando que satisfagan mis necesidades? 3. El peso de las expectativas. Con el paso del tiempo, el hombre empezó a sentir resentimiento. Había dedicado toda su vida a sus hijos, criándolos, educándolos y preparándolos para el mundo. Ahora, en su vejez, ¿no deberían corresponderle con cuidados y atenciones? Esta expectativa pesaba mucho en su corazón.
No podía entender por qué sus hijos parecían distantes, por qué no le daban tanta prioridad como él había esperado. La amargura crecía y, con ella, su sensación de sufrimiento. A menudo se preguntaba por qué me había mudado aquí si me iban a dejar solo. ¿Así debe ser mi vejez? Pero una noche, durante un sueño intranquilo, soñó con un sabio maestro zen. El maestro le dijo: «Te aferras a la idea de que tus hijos deben satisfacer tus deseos. Cuanto más esperes de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no viene de los demás, viene de dentro». Cuando despertó, el anciano reflexionó sobre las palabras del maestro. Se dio cuenta de que había puesto expectativas poco realistas en sus hijos. Había supuesto que estar físicamente cerca de ellos se traduciría automáticamente en cercanía emocional. Sin embargo, aunque vivía cerca de ellos, sus vidas estaban separadas de la suya. Esperaba que llenaran el vacío de su soledad. Pero, ¿era realmente su responsabilidad la realización del apego? Cuanto más meditaba el anciano sobre su situación, más comprendía la naturaleza de su sufrimiento. No era la falta de atención de sus hijos lo que le causaba dolor. Era su propio apego a ellos y su creencia de que le debían algo. En el fondo, había puesto su felicidad en manos de sus hijos. Olvidando las enseñanzas del desapego que tan bien había conocido, se había permitido creer que vivir cerca de ellos le daría satisfacción. Pero en realidad, solo había profundizado su anhelo de conexión e intensificado su sensación de aislamiento. Cuando esa conexión no satisfizo sus expectativas, recordó otra enseñanza del Buda Gautama: nada es tuyo. No puedes aferrarte a nada. Todo lo que tienes es prestado. Sus hijos tampoco eran suyos. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propios caminos. Aferrándose a ellos, intentaba aferrarse a algo que no podía controlar. 5. Los peligros de la dependencia. El anciano empezó a ver otro peligro en su situación. Al acercarse a sus hijos, sin darse cuenta, se había vuelto dependiente de ellos. Esperaba que le dedicaran tiempo, confiaba en que le proporcionaran felicidad y consuelo. Pero al hacerlo, había perdido su propia independencia. Se había permitido depender emocionalmente de su presencia y, cuando no le proporcionaban la compañía que deseaba, se sentía abandonado. Recordó una historia que le había contado un monje budista hacía mucho tiempo. En ella, un hombre llevaba un pesado saco de grano a la espalda. Mientras viajaba de un pueblo a otro, la carga le pesaba y se quejaba amargamente de lo difícil que era el viaje. Pero cuando alguien se ofreció a llevar el saco por él, se negó diciendo: «Si no llevo esta carga yo mismo, nunca tendré fuerzas para caminar solo». El anciano se dio cuenta de que había estado llevando la carga de la vejez, pero en lugar de reunir la fuerza para soportarla él mismo, la había puesto sobre los hombros de sus hijos. Había esperado que ellos llevaran su peso emocional, pero al hacerlo, había debilitado su propia capacidad para encontrar la paz interior. 6. Fue durante una tarde tranquila, mientras el anciano meditaba a la sombra de un árbol, cuando cayó en la cuenta definitiva. Comprendió que vivir cerca de sus hijos no había sido el error. El error había sido su apego a la idea de que ellos eran responsables de su felicidad. Se dio cuenta de que la verdadera paz no viene de los demás, sino de uno mismo. Recordó la enseñanza de Buda: la paz viene de dentro. No la busques fuera. Sus hijos, por mucho que le quisieran, no podían proporcionarle la satisfacción interior que él buscaba y que solo podía provenir de su propio corazón, de su propia capacidad
para desprenderse de las expectativas y de abrazar el momento presente tal como era, no como él deseaba que fuera. El hombre decidió cambiar de perspectiva. En lugar de esperar a que sus hijos le visitaran o le llamaran, empezó a cultivar un sentimiento de gratitud por las veces que se ponían en contacto con él. Dejó de medir su felicidad por la frecuencia de sus visitas y se centró en las sencillas alegrías de su vida cotidiana. El sonido de los pájaros por la mañana, el calor del sol sobre su piel, los momentos tranquilos de meditación que le acercaban a su propio corazón. 7. A medida que el anciano proseguía su viaje de autorreflexión, experimentaba una profunda sensación de libertad. Al soltar el apego a sus hijos, se había liberado del peso de las expectativas y del sufrimiento que las acompañaba. Ya no sentía la necesidad de controlar sus acciones o exigir su atención. En lugar de eso, les permitía vivir sus vidas como quisieran, mientras él se centraba en vivir su propia vida con paz y satisfacción. Con el tiempo, sus hijos notaron un cambio en él. Ya no sentían la presión de sus expectativas, lo que dio lugar a una relación más auténtica. Cuando le visitaban, no era por obligación, sino por amor. El anciano, al liberarse de las cadenas del apego, descubrió que disfrutaba aún más de su compañía, porque ya no dependía de ella para ser feliz. 8. La lección de la impermanencia. El viaje del hombre le llevó de vuelta a una de las enseñanzas centrales del budismo, la lección de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio. Nuestra juventud, nuestra salud, nuestras relaciones. Aferrarse a cualquier cosa, ya sean posesiones materiales o vínculos emocionales, solo conduce al sufrimiento, porque todas las cosas están destinadas a cambiar. Ahora comprendía que su papel de padre había cambiado. Sus hijos ya no eran los seres pequeños y dependientes de antes. Se habían convertido en adultos con sus propias responsabilidades y retos. Al aceptar esta impermanencia, encontró la paz, sabiendo que el cambio es una parte natural de la vida. Su relación con sus hijos, como todas las cosas, había evolucionado, y aferrarse al pasado o desear que siguiera igual solo le traería sufrimiento. El Buda Gautama enseñó que todas las cosas compuestas son impermanentes. Esfuérzate con diligencia. El anciano reflexionó sobre ello y se dio cuenta de que la relación con sus hijos era algo compuesto, construido a partir de años de experiencias, emociones y roles compartidos que se habían transformado. Sus hijos ya no estaban a su cargo, del mismo modo que él ya no necesitaba depender de ellos para sentirse bien. Él tenía su propio camino que recorrer, igual que ellos tenían el suyo. 9. Encontrar la alegría en la soledad. Una vez que el anciano abrazó la sabiduría de la impermanencia y se desprendió de los apegos que le habían agobiado, descubrió un nuevo tipo de alegría, la que surgía de la soledad. Se dio cuenta de que la soledad no era lo mismo que la soledad. La soledad era el ansia de compañía y validación, mientras que la soledad era la satisfacción que venía de dentro, la paz que se encuentra en la propia compañía. Empezó a disfrutar de los momentos de tranquilidad que pasaba solo, ya fuera tomando el té por la mañana, cuidando un pequeño jardín o meditando. Ya no esperaba a que sus hijos llenaran sus días. En lugar de eso, los llenaba con sus propios placeres sencillos y su práctica espiritual. El tiempo que pasaba con sus hijos se convirtió en una alegría añadida, en lugar de una necesidad para su felicidad. Las enseñanzas del Zen hacían hincapié en la importancia de estar presente en el momento, de encontrar satisfacción en lo que es y no en lo que podría ser.
El anciano encarnaba esta enseñanza. Vivía plenamente en el presente, apreciando las pequeñas maravillas de la vida cotidiana. Su alegría ya no dependía de las circunstancias externas, sino de su estado interior. 10. A medida que el anciano seguía reflexionando sobre su viaje, comprendió más profundamente la sabiduría del no apego. El budismo enseña que el apego a las personas, las cosas o los resultados conduce inevitablemente al sufrimiento, porque nada en este mundo es permanente. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando esas cosas inevitablemente cambian o desaparecen. Ahora veía que su sufrimiento no provenía de vivir cerca de sus hijos, sino de su apego a la idea de que le debían su tiempo, su atención y sus cuidados. Cuando esas expectativas no se cumplían, se sentía herido y abandonado. Pero, en realidad, sus hijos no le habían abandonado. Simplemente vivían sus vidas como necesitaban. Su sufrimiento provenía de su propio aferramiento, de su incapacidad para desprenderse de los papeles y las relaciones que antes le definían. Al practicar el no apego, el anciano se liberó de la confusión emocional que le había atormentado. Ya no se sentía decepcionado o resentido cuando sus hijos estaban ocupados o cuando no le visitaban tan a menudo como esperaba. En lugar de eso, aceptaba cada momento tal y como venía, sin anhelar más ni temer menos. 11. El círculo completo de la vida en los últimos años de su vida. El anciano se dio cuenta de que su viaje había cerrado el círculo. De la misma manera que antes había cuidado de sus hijos, cuidándolos mientras crecían y se independizaban, ahora tenía que cuidarse a sí mismo. Su papel de padre había cambiado y ahora, en la vejez, tenía la oportunidad de cultivar su propia sabiduría e independencia. El budismo Zen enseña que la vida es una serie de ciclos, cada uno con sus propias lecciones. El ciclo del hombre como padre había llegado a su fin natural y había comenzado un nuevo ciclo de crecimiento personal y paz interior. Ya no se definía por su papel de padre, ni estaba atado a las expectativas que antes le habían causado tanto dolor. Era simplemente un ser humano que recorría el camino de la vida con gracia y aceptación. 12. A medida que el anciano se acercaba al final de su vida, experimentaba una profunda sensación de paz. La relación con sus hijos se había fortalecido, no porque pasaran más tiempo juntos, sino porque había dejado de lado su necesidad de control y permitía que su amor fluyera libremente. Sus hijos le visitaban con auténtico afecto y, cuando no podían hacerlo, no se sentía desatendido. Sabía que el amor no se medía por la proximidad, sino por la calidad de la conexión que compartían. En sus últimos días, el anciano reflexionó sobre las lecciones que había aprendido, los peligros del apego, la importancia de la no dependencia y la profunda paz que viene de dentro. Había vivido una vida plena, no aferrándose a sus hijos o buscando la felicidad fuera de sí mismo, sino encontrando satisfacción en cada momento y aceptando la impermanencia de todas las cosas. La historia del anciano es un recordatorio de que la verdadera felicidad en la vejez no proviene de vivir cerca de los hijos o de depender de otros para obtener apoyo emocional. Por el contrario, proviene de abrazar las enseñanzas del Zen y el budismo, soltar el apego, practicar la no dependencia y encontrar la paz dentro de uno mismo. Como el Buda Gautama, uno mismo debe esforzarse. Los Budas solo señalan el camino. El camino hacia la paz y la felicidad no se encuentra en los demás, sino en nuestros propios corazones y mentes. El anciano, habiendo recorrido este camino, dejó tras de sí un legado de sabiduría
y paz interior, demostrando que el mayor error en la vejez no es donde vivimos, sino cómo vivimos. Gracias por verlo. Espero que hayan disfrutado de este video. No olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenido como este. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo y darle a la campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización. Además, no dudes en dejar un comentario y decirme qué te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.